Hola, bienvenidos al primer vídeo de este año 2024. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias pues, a todas las personas que han hecho posible este proyecto. En primer lugar, a todos los suscriptores, a todas esas personas que también nos ven que no están suscritas, que son muchas, así que os pido que os suscribáis, que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Y bueno, también dar las gracias pues al equipo de producción. Somos muy poquitos en la producción. Realmente es mi padre quien me ayuda muchísimo a preparar pues a los invitados y un montón de cosas que transcurren detrás de cámara y sin él pues no sería posible. Yo quiero, bueno, pues transmitirle mi agradecimiento pues precisamente porque es de gran ayuda y sin él pues las cosas no serían como son. También agradecer a los chicos de Demons Barber que bueno, siempre están preocupados por la imagen, de que estemos lo mejor posible y también por toda la difusión que han hecho de nuestro programa. La verdad que muy agradecidos y sobre todo también a nuestros invitados que han compartido con nosotros su tiempo, sus experiencias y la verdad que nos hemos enriquecido muchísimo el haberlos conocido y bueno, de aquí, gracias a todos vosotros. El episodio que vamos a ver hoy fue grabado realmente el año pasado. Fue grabado concretamente a finales de noviembre, el 24 de noviembre si no recuerdo mal. Y no se ha emitido hasta el momento pues por una serie de circunstancias. Por una parte, una serie de problemas técnicos que descubrimos una vez grabado el vídeo, concretamente con el audio. La edición ha sido completamente horrorosa, pero bueno, al final más o menos lo hemos podido resolver de la mejor manera posible. Y también por una cuestión que normalmente nosotros no solemos hablar en este programa, que es cuestiones políticas. No solemos entrar mucho en esas cuestiones, aunque en alguna ocasión ha habido alguna pincelada, pero un programa específico en el que se hable de política, pues no suele ser lo usual. Normalmente con nuestros invitados no tenemos ningún tipo de guión, no tenemos preguntas pactadas, todo surge tal cual. Eh, lo único que hacemos en muchas ocasiones es pues, tener un poco de información de quién es nuestro invitado, lógicamente para saber de qué podemos hablar y por dónde podemos ir, pero nunca hay nada pactado, no hay ninguna pregunta, todo lo que veis es completamente tal cual surge. Y en este programa, pues también, como es lógico, fue así. Eso debido a que ya nos metimos en el periodo navideño, nos cogió pues con algunos problemas de salud, con gripes, etcétera, etcétera. Bueno, al final ha transcurrido un mes en el que, bueno, no hemos emitido este programa, pero realmente consideramos que todos los invitados que nos dedican su tiempo, pues mínimo se merecen el que la grabación que realizamos con ellos pues salga adelante. También indicaros que todos los programas que veis día a día no se graban en el momento. Muchas veces grabamos hasta 2, 3 programas diarios que nos permiten pues, bueno, ir distribuyéndolos a lo largo del tiempo, ya que la edición y la gestión de todo pues es un poquito compleja. Una cosa es lo que veis en los programas, en cámara, y luego la gestión, organización, pues es una labor que, bueno, es importante. Quería haceros esta aclaración precisamente porque es un programa que grabamos el año pasado. Debido también a esos problemas técnicos y por lo que os comento, pues no se ha emitido hasta el momento. Por lo tanto, hay algunos detalles de los que hablamos que quizás puedan estar algo ya fuera de contexto, pero creo que sigue siendo una conversación bastante interesante en el que realmente hay dos puntos de vista completamente opuestos, completamente opuestos. Y como os digo, la política no es una cosa en la que nosotros hagamos mucho hincapié, pero bueno, en este caso fue así y os dejamos con el vídeo.
y tal cual fue, pues os lo mostramos. Esperamos que os guste. La próxima semana ya comenzamos con más vídeos, concretamente ya centrados en esta nueva temporada de este año 2024. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de política. Tenemos a un consultor político con nosotros porque creo que es necesario hablar sobre todo lo que está pasando en nuestro país en este momento. Realmente las cosas están un poco revueltas, por decirlo de alguna manera, y Fran Guerrero nos va a hablar sobre todas estas cuestiones. Fran, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por poder trasladar mi opinión sobre la situación política que tenemos hoy en día en España. Ujú. Una situación yo creo que no se ha visto en la vida, es complicada y además tiene una resolución, yo creo que muy, muy complicada, porque puede presentar precedentes de cara a futuro con todo lo que está ocurriendo. Antes de nada, me gustaría que te presentaras y que dieras un poco un resumen de tu opinión personal. Bueno, pues mi opinión personal es que nos encontramos con un Congreso muy fragmentado con múltiples de partidos políticos. Venimos de una época de bipartidismo y actualmente nos encontramos con cuatro partidos políticos, PP, PSOE, Vox y Sumar, que tienen una muy buena representación en el Congreso de los Diputados. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay que llegar a acuerdos que permitan conseguir una amplia mayoría. Las épocas de la mayoría absoluta o de las grandes mayorías pasaron atrás. Venimos de una época donde tanto PSOE o PP se han ido repartiendo el poder cada 8 años aproximadamente, ¿no? Cada 2 legislaturas. Pero desde la entrada de Podemos, Sumar, Ciudadanos, en el tiempo que estuvo Vox, que está actualmente, pues hay que conseguir negociar grandes negociaciones para aunar grandes apoyos, porque los tiempos de la mayoría absoluta y de las grandes mayorías que había con el bipartidismo ya quedaron atrás. Ujú. ¿Tiene, tiene cabida el pagar un precio tan alto el formar gobierno? Porque estamos pagando, yo creo que un precio excesivamente elevado simplemente para mantener a un presidente en el gobierno en este caso. No estoy de acuerdo tampoco con esa expresión de un precio elevado. Recordemos que a lo largo de nuestra transición democrática, a lo largo de nuestra democracia ha habido mucha amnistía. Recuerdo cuando con la muerte del dictador Franco y la transición hubo también una amnistía para empezar de nuevo y que el país tirara adelante a través de una conciliación. Luego ha habido también mucha amnistía de diferentes colores partidos. Recuerdo a Aznar, que también amnistió en su época, o el gobierno de Rajoy en el 2013. Hubo una amnistía fiscal que benefició a muchos defraudadores millonarios. Ujú, Y la amnistía que se plantea hoy en día es para volver a empezar de nuevo con Cataluña y con España. Quiero recordar que actualmente se vive el momento más pacífico en Cataluña. Ya quedaron atrás las barricadas que hubo en Barcelona, los tiempos de los piolines, los tiempos en los que había referéndums ilegales, una declaración unilateral de independencia, también lo recuerdo. Eso ha pasado atrás. Pedro Sánchez ha dado pasos adelante para conseguir que se pacifique el conflicto y se ha demostrado con el gran resultado que sacó en Cataluña, donde dobló en diputados al segundo. Además, quiero decir que Pedro Sánchez lo que ha conseguido es 179 diputados. Se ha pasado 3 de la mayoría absoluta.
y lo apoya 8 partidos políticos, 12,5 millones de votos. Ujú. Se abren nuevos tiempos para la negociación. Esta fragmentación que hoy tenemos en el Congreso es fundamental la negociación. Y Pedro Sánchez está siendo pionero en negociar a un lado y a otro, independientemente del territorio, intentando que todos se sientan españoles. Y el precio, aunque parezca caro, pero no lo es, porque una pacificación del conflicto siempre es barata. Sí, pero ¿no crees que el conflicto de Cataluña realmente en los últimos años había en cierto modo desaparecido hasta que se han acercado nuevamente las elecciones? Porque realmente no es ese conflicto que teníamos cuando hubo ese intento de referéndum, donde, bueno, pasó todo lo que pasó, pero hay que tener en cuenta que la, la impresión que tienen muchos de los españoles es que ahora mismo, en este caso Puigdemont, bueno, y el resto de personas que estaban implicadas en aquel referéndum, van a salir un poco sin ningún tipo de castigo porque se considera o consideraba eh, anticonstitucional lo que habían hecho. Yo puedo entender que entiendo lo que me comentas con el tema de, de lo que está ocurriendo en este momento, pero es como si no fuera, es que es muy complicado. Estoy tratando de medir un poco las palabras porque es un tema delicado, pero es difícil de entender cómo es posible que vayan, digamos, a terminar llegando nuevamente a España, en este caso Puigdemont, y encima teniendo que pedirle perdón por algo que se suponía que debería haber sido condenado en su debido momento. Es complicado entenderlo. No sé si puedes ponerte quizás en la situación de muchas personas cuando de repente el gobierno antes de las elecciones dice una cosa y prácticamente muy poquito tiempo después dice absolutamente lo contrario. Es que es complicado de entender y para muchas personas imagino que igual. Sí, la situación es complicada porque el resultado de la urna ha sido así de complicado. El pueblo ha votado y el pueblo ha votado pluralidad. Ha votado pluralidad y que los partidos se pongan de acuerdo. Antes de la urna, cada partido pues vendió su propuesta, su programa, su plan, su proyecto. También recuerdo cuando Rajoy en el 2011 dijo que no iba a subir impuestos y lo primero que hizo fue subir el IVA del 18 al 21. Eso por un lado. Por otro, Pedro Sánchez ha tenido que aunar a partidos como Esquerra, partidos como PNV, partidos tan diferentes como Bildu o el partido de Puigdemont o incluso o BNG, los Ujú. gallegos, intentar conseguir una negociación complicada, difícil, ardua, para poner una mayoría parlamentaria que le consiga ser presidente. Feijóo ya se presentó, tuvo 172 apoyos. Uno, los canarios, Coalición Canaria, ahora ha apoyado a Pedro Sánchez, cuando en ese momento apoyó al Sí, gallego, a sí. Feijóo. Yo entiendo que la situación es difícil de comprender, pero en situaciones difíciles es cuando hay que tomar decisiones excepcionales. Recuerdo la época de los indultos, también hubo muchas movilizaciones. Ese tiempo quedó atrás. ¿Y qué se consiguió? Pacificar el conflicto. ¿Estaríamos más de acuerdo o menos con el tema de los indultos? Que también había mucho... Mm, en la calle estaba también la gente muy cabreada con el tema de los indultos. Vinieron los indultos y a partir de ahí vino un tiempo nuevo para Cataluña. Ahora viene la amnistía, o vendrá la amnistía, si lo decide el Congreso. Recuerdo que se tiene que aprobar en el Congreso todavía. Es un acuerdo de Mm. investidura, un acuerdo de
de legislatura, pero ahora se tiene que aprobar en el Congreso. Y para que se apruebe en el Congreso, pues tiene también que ir los informes favorables de los letrados y de las distintas comisiones que hay en el Congreso. Después el Partido Popular o vos, me imagino que la llevará al Tribunal Constitucional. Y ahí pues se decidirá también la constitucionalidad de dicha Mm. amnistía. Todavía queda mucho. Es un principio de acuerdo de investidura que lo más normal es que siga adelante. Entiendo que la situación es difícil para los que no comprenden o piden mayor castigo para Puigdemont, pero también hay que ponerse en esa parte de los catalanes, en esa parte de la sociedad española que pide que volvamos a empezar. ¿Por qué no? El perdón siempre ha existido. ¿Y por qué no perdonar para volver a empezar y que haya una nueva reconciliación entre Cataluña y España? Recuerdo que también que gracias al acuerdo entre Sánchez y Puigdemont se le va a perdonar una deuda a Cataluña, pero no solo a Cataluña, sino también al resto de comunidades autónomas. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no volver a empezar? Bueno, eso Empezamos en el 77 y ¿por qué no volver a empezar ahora? bueno, es un punto de vista respetable, lógicamente, pero eso habría que realmente verlo. Yo creo que las personas de este país están completamente divididas. Tenemos casi como una mitad que no está de acuerdo con lo que ocurre. Quizás la otra mitad, una de las cosas que el presidente también en el discurso de investidura había comentado era que había que levantar un muro. Eh, Son palabras que pueden ser interpretadas de forma difícil, porque levantar un muro, ¿dónde? ¿Qué vamos a separar? ¿A una sociedad de la otra? Es como que el discurso que tenemos últimamente, en estos últimos 4 años, tanto por parte del Partido Socialista como de Podemos, es como que todo lo que no vaya a favor de lo que ellos piensan es completamente negativo. Entonces, no dan en muchas ocasiones pie a poder tener una opinión completamente diferente. Y hablo de opinión simplemente, porque muchas veces no es posible expresarse libremente, ni siquiera, por ejemplo, en una red social, si tú tienes una opinión diferente con respecto a algún tema que puede ser relativamente polémico, porque automáticamente parece que salta pues un montón de personas prácticamente a acribillarte. Y creo que se tiene miedo muchas veces a hablar de forma clara. Y es algo que yo creo que se está perdiendo. Y la libertad de expresión, yo hasta cierto punto creo que se ha perdido, precisamente por cómo se llevan a cabo todas estas políticas. Y lo estamos viendo también ahora con la investidura. Y precisamente vuelvo un poco a insistir en lo que comentaba. Antes de las elecciones decían completamente lo contrario, que jamás se pactaría con determinados partidos, que jamás habría la amnistía, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora es un cambio de opinión. Entonces, o hablamos de mentira o cambios de opinión, pero es que han habido demasiados cambios de opinión en muchas materias. Y eso es una de las cosas que a mí me sorprende mucho. Porque si yo cada vez que quiero hacer algo diferente, en el ámbito que sea, y miento, pero luego lo argumento con que es un cambio de opinión, un cambio de postura, entonces ya no es mentira, ya es un cambio de opinión. Entonces, hemos visto que todos los giros que le dan a todo son simplemente esos cambios de opiniones. Yo lo sigo sin entender. Hombre, no es que sea exactamente cambio de opiniones, es adaptarse al contexto que surge en cada momento. Mm, Recuerdo cuando Felipe González decía a la OTAN, de entrada, no. Y luego, pues, nos llevó también al final acabamos en la OTAN, nos consiguió convencer, yo en ese momento no, no voté, pero a mis padres, mis abuelos, pues, votaron. Luego, también recuerdo lo que te comentaba antes, Arnaz, bajada de impuestos y hubo mm, una subida de impuestos masivos. Ahora Pedro Sánchez pues, ha tenido también que ir a adaptarse.
Lo que estoy de acuerdo contigo es con el tema de la polarización, de que defendemos a tal candidato o damos una opinión en las redes y te machacan. Yo también lo sufro eso también, Mm. normalmente en Twitter, que tengo bastantes seguidores, y a lo mejor de una opinión a favor del gobierno o a favor de una determinada medida y entran también a la opinión contraria, me insultan, entre comillas, entran a saco, que también pasará en el bando contrario. Sí, sí. Está claro que el ambiente está más radicalizado. Estas manifestaciones que ha habido últimamente en Ferraz, en Madrid, o contra las sedes socialistas también ha provocado que el ambiente se calde mucho. Al final, lo que tenemos que encontrar es un punto de unión bajo nuestra nación España para conseguir que el país siga progresando, porque todos, ¿qué queremos? Que nuestro país progrese, que podamos llegar al final de mes, que la luz se abarate y que España pues siga creando empleo. Ahora mismo somos referentes a nivel internacional. Allá, por ejemplo, estaba Pedro Sánchez, que se reunió con Netanyahu y estuvo también en Palestina reuniéndose con el conflicto de Oriente Próximo. Hemos cogido una relevancia internacional que antes no teníamos. Estamos a nivel económico, estamos creciendo por encima de la media europea, cuando eso antes no pasaba. Con esto quiero decir que las opiniones son diferentes, pero que tenemos que aunar esfuerzos, acercarnos más al centro, a los puntos de unión, olvidarnos de los extremos, porque tanto vos como Podemos, ahora Sumar, que aunque se haya cambiado un poco el nombre, ha ayudado mucho a la crispación política. Vos y Podemos también su tiempo. Hay que reconocerlo que Podemos también crispó mucho. Pero a partir de ahí hay que mediar, hay que conseguir una España en la que cojamos todos, seamos catalanes, andaluces, canarios, baleares o gallegos. Una España que siga trabajando con el espíritu de la transición, que se apoderaron los del PP, aunque votaron también, no todos los de la Alianza Popular votaron a favor, pero una España con el espíritu de la transición que salga adelante y la que escojamos todos y evitar un poco la crispación. Y con lo de las redes sociales es que es muy fácil delante de una pantallita poner el mensaje. Las discusiones de las barras del bar de antes se han venido a las redes sociales y también con el tema de que mantiene un poco el anonimato, porque te puedes hacer un perfil falso y desde ahí escribir y no sabes ni quién es. Sí, Pero desde ahí llamo pues un mensaje de que hay que centrarse en el progreso de nuestro país y que vayamos todos por esa línea, que es lo que le interesa a la mayoría de los españoles. ¿qué opinas sobre lo que se está hablando en estos días? Que prácticamente España va camino de una dictadura. Hombre, camino de eso me da la risa. Es un poco lo de camino de una dictadura. Me parece una total exageración. Total, porque el pueblo ha votado, vivimos en una democracia parlamentaria donde el resultado, hay 52 circunscripciones, cada circunscripción aporta su diputado, su senador al Congreso, hay que conseguir una mayoría de 176 diputados, diputadas, 176 escaños, y Pedro ha conseguido 179. Lo que es dictadura, yo no lo entiendo así, vaya. Yo entiendo que es el resultado de la urna, igual que vos y el PP se unen en Extremadura, por ejemplo, para, para echar al gobierno de Fernández Vara, o se unen en Valladolid para echar a Óscar Puente de alcalde. El PSOE de Pedro Sánchez ha conseguido una amplia mayoría para ser presidente, 8 partidos políticos. Sí, bueno, Así que no lógicamente hay dictadura en España. sí, sí, a ver, lógicamente esa es la teoría. Se habla de una supuesta dictadura encubierta o que va camino
de ello por determinadas cosas que han ocurrido, ¿no? Esto viene un poco a colación de lo que estábamos comentando anteriormente. Se empiezan a dar pasos en las que, bueno, no importa, ya sé que antes me habías dicho el precio político que no te gustaba esa expresión, pero en cierto modo la amnistía implica, pues eso, eh, la condonación de la deuda y un montón de otras cuestiones que realmente no se le encuentra sentido porque va en contra de todo. Incluso cuando hay una voz en la que a lo mejor se intenta expresar de forma diferente, pues se intenta acallar. Quizás no con este tema tan político no ocurre, pero por ejemplo es cierto de que con determinadas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, que tengan que ver con temas de raza, etcétera, etcétera, no se puede hablar. Si ocurre cualquier incidente en este país relacionado con algún tipo de delito o algo que haya cometido, por ejemplo, algún inmigrante, da igual de dónde sea, normalmente no se puede decir de dónde es. Estamos entrando en un punto en el que la libertad a la hora de hablar, a la libertad de expresarte, se empieza a limitar. Eso, junto con todo lo que ha ocurrido prácticamente en estos 2 últimos meses, por eso yo creo que la opinión de mucha gente de creer de que estamos con una dictadura encubierta puede tener algún tipo de argumentación. Yo sé que a nivel legal las cosas son de forma diferente, eso no lo vamos a discutir, pero todas las dictaduras comienzan por, por pequeños pasos y no sé si son similitudes lo que nos estamos encontrando en estos momentos. No estoy para nada de acuerdo, porque que cumpla alguien que cometa un delito no tiene nada que ver con ni si es el origen de su país, ni Mm, la determinada la raza o la sí, etnia. sí, No creo estamos que de esa acuerdo. sea lo que tenga que ver para cometer un delito. Habrá españoles nacidos aquí con un apellido eh, X que a lo mejor están saqueando o han saqueado siempre España aprovechándose de su superioridad o de Sí, su pero por nobleza, ejemplo, de su título nobiliario, por sí, no, no, ejemplo, ¿vale? estamos de acuerdo en eso. Vamos a ver, es que yo creo que cuando se trata de un delito, da igual quién lo haya cometido. Estamos hablando de personas y no estamos hablando de dónde proceden. Pero sin embargo, en los medios de comunicación se evita el decir la nacionalidad cuando son extranjeros, pero sin embargo, si es español, sí. Entonces, eso es algo que se puede comprobar. Y es como que hay falta de libertad a la hora de hablar. Y eso aplicado a esos temas, que en cierto modo también están relacionados con la política. Entonces, son pequeños matices que son difíciles de comprender. No estoy de acuerdo. En España hay total expresión hay total libertad de expresión. ¿Y quién censura esos medios? Es que no estoy de acuerdo que haya censura para que digan no ponga la nacionalidad, o quién presiona. Sí, Mm, pero la fiscalía no no estoy puede de hacer acuerdo en un ese sentido. seguimiento si comentas algo que ellos puedan considerar que es racista, por ejemplo. No estoy hablando de ser racista tal, sino simplemente a la hora Sí, de pero comentar un bueno, en caso. España recuerdo que hay separación de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ujú. Que ahí tenemos la separación de poderes como una democracia totalmente consolidada. Y también recuerdo que el Partido Popular lleva 5 años bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, aunque haya separación de poderes. Por eso, un fiscal actúa de manera autónoma sin ninguna presión tampoco por parte del poder legislativo o ejecutivo. Sí, pero bueno, resulta realmente curioso de que quizás uno para no meterse en un lío tenga que medir sus palabras, aunque tengas la supuesta libertad de decir lo que quieras, pero si tienes, por ejemplo, en este caso la fiscalía, eh,
puede venir detrás tuyo precisamente por una opinión, simplemente por una opinión, pues claro, en cierto modo coarta mucho la libertad de expresión. Por ejemplo, te pongo un caso, y concretamente un caso de una persona que es abogada, es youtuber, que yo personalmente sigo, y le ha ocurrido recientemente, se llama Begoña Herpe, en el que por un comentario sobre una opinión personal sobre unas personas de etnia gitana, si no recuerdo mal bien toda la historia, tiene abierta un procedimiento por la fiscalía en el que podría incluso ir a la cárcel simplemente por una opinión que ha vertido en un vídeo a través de su canal de YouTube. Yo eso lo veo muy fuerte. Hombre, yo en ese caso no estoy de acuerdo, pero vaya, que a lo mejor ha visto indicios por ser de una determinada etnia o inicios xenófobos o racistas, pero tampoco puedo darte yo una opinión sobre lo que ha Bueno, visto el fiscal sí, sí. para perseguir eso. Bueno, un Pero ejemplo habrá visto algún simplemente, indicio sí. xenófobo, me imagino, pero no lo sé. No puedo darte una opinión sobre eso porque tampoco conozco yo Sí, el tema. bueno, es solo un ejemplo un poco para argumentar lo que te comentaba, aunque nos estamos yendo por otro lado, pe- pero bueno, viene un poco a argumentar lo de esa opinión y información que está últimamente en la calle sobre esa dictadura encubierta, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al panorama más actual, ahora mismo, bueno, Pedro Sánchez ya es presidente nuevamente del país, ha conseguido los apoyos necesarios, eso es indiscutible y eso es una realidad que a quien no le guste la tiene que aceptar. Es así y ya está. Ahora tiene que, digamos, empezar a cumplir lo pactado. Hay muchas cosas que probablemente serán o iremos descubriendo a lo largo de los próximos meses qué es lo que ha pactado con estos partidos, porque hay que tener en cuenta de que ha logrado el poder precisamente por muy pocos votos. Estamos hablando de que una minoría de este país ha decidido en cierto modo, el futuro del país y quién va a ser presidente, precisamente por estos votos. ¿Es democrático? Entendemos que sí, porque la ley lo permite y, bueno, de hecho, eso no lo ponemos en duda. Que sea ético o no, eso ya depende un poco del criterio de cada persona. Pero hay en juego cosas como el tema del referéndum. No hemos hablado del referéndum, pero tenemos claro que si ya tenemos la amnistía, ¿qué opinas? ¿Tú crees que va a haber un referéndum? Porque yo creo que la amnistía la van a terminar consiguiendo tarde o temprano. Va a ser una cuestión de llevar un procedimiento y de ir atando los hilos. Yo estoy convencido de que lo van a hacer. ¿Pero crees que después de eso va a haber un referéndum? Hombre, para que haya un referéndum legal, tiene que pasar primero por el Congreso de los Diputados, para que haya un referéndum legal. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber un referéndum? Yo estoy a favor de la libertad de los pueblos, de la libertad de elección. ¿Por qué no pueden decidir los catalanes sobre su posición política en el Estado? ¿Por qué no? Pero, ¿y por qué no vamos hacia un Estado federal, de verdad? Últimamente, desde que ha salido políticas nuevas como Ayuso, se está un poco más priorizando el centralismo, seguir mandando desde Madrid. Yo estoy a favor de caminar hacia un Estado federal donde cada comunidad sea autónoma de verdad, un Estado federal del tipo alemán, del tipo de Estados Unidos, y no de como el que tenemos ahora mismo, hoy en día, de comunidades autónomas que no terminan tampoco de funcionar como un Estado federal. ¿Y por qué no decidir Cataluña? Yo no veo ningún inconveniente en que los catalanes hablen sobre su futuro, sobre la libertad su pueblo, sobre el camino que debe seguir su pueblo. Eso sí, estoy a favor de que haya un Estado federal, porque en España cogemos todos y en España debe seguir respetando pues las diferentes formas de pensar, las diferentes culturas, las diferentes lenguas y ver la riqueza de nuestras lenguas como el euskera, el catalán, el valenciano, el gallego, como un enriquecimiento cultural de España donde cogemos todo.
Pero ¿no crees que ya la riqueza cultural ya está realmente presente en el país? Es decir, tenemos comunidades autónomas con un lenguaje que también es oficial, que está reconocido como tal. Es lógico bueno, que se potencie los lenguajes que existen en cada comunidad. Eso, yo creo que nadie tiene ningún tipo de problema con eso. Pero en el caso de Cataluña ocurre algo bastante complicado, es en el que se te obliga como español, si no eres catalán pero vas a vivir allí, se te obliga a tener unos conocimientos, a tener unas nociones de catalán concretas, tener que pasar un examen. Se complica mucho para cualquier español que quiera trabajar o quiere vivir en Cataluña. Y además de una manera realmente absurda, porque estamos hablando de que tanto el español como el catalán son lenguas oficiales, pero sin embargo el español ha quedado relegado a un segundo plano eh, en estos últimos años y prácticamente de una forma muy radical. Pero al margen de esa cuestión, bueno, que es uno de los puntos en los que ha habido mucha polémica, pero si permitimos un referéndum en Cataluña, no estaríamos dando pie a que cualquier comunidad autónoma pidiera su propio referéndum y además que decidieran ellos mismos sobre su futuro sin tener en cuenta el resto del país. Porque al fin y al cabo, si somos España, España somos todos. No, no tendríamos que decidir el resto de España también sobre lo que puede ocurrir en Cataluña. Pero para eso está el Congreso de los Diputados. Para que haya un referéndum en Andalucía, en Galicia o en Cataluña, tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Y ahí se articula una mayoría social donde se representa a toda la ciudadanía española. Y para que haya eso, tiene que ser aprobado por el. Ya, Si no, no puede haber referéndum. te he perdido el sonido. No sé. ¿Me escuchas? Ahora sí. Bueno, se ha ido el Es que me sonido. estaba llamando tu compañero, no sé lo que le pasa. No te preocupes. De todas formas, si para haber referéndum tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, ¿por qué eso no ocurrió en el anterior referéndum? Voy a ponerlo entre comillas. Porque ahora mismo tenemos a Puigdemont, que he escuchado que está en el exilio, que me resulta curioso la expresión que he llegado a escuchar, precisamente porque, bueno, pues por lo que ocurrió, pero no pasó por el Congreso de los Diputados. Si yo tengo que aceptar el argumento de un referéndum, pero aprobado por el Congreso de los Diputados, lo que ocurrió hace 4 años atrás, aproximadamente, ahora no recuerdo bien la fecha, tendríamos que considerarlo entonces ilegal. Hubo un referéndum que no había pasado por el Congreso de los Diputados. Recuerdo que eso se lo hicieron al PP, a Rajoy, a Mariano Rajoy del Sí. Partido Popular, que en vez de sentarse a dialogar, a intentar llegar a acuerdos donde España y Cataluña avancen por la misma línea, se lió a confrontar con ellos, a confrontar. Claro, pero Y no recuerdo fue. también que le ofreció una amnistía a cambio de elecciones legales o Sí. tal. A ver, está claro que cualquier gobierno tiene cosas que callar y digamos, de sentirse avergonzado de lo que han hecho. Lo que pasa es que el nivel de gravedad, yo creo que es diferente. Podemos entender de que la amnistía, por ejemplo, que hubo con temas fiscales en el gobierno de Rajoy, pues tampoco fue muy acertado, que probablemente podría criticarse mucho y se criticó también en su debido momento. No estoy de acuerdo con lo que ocurrió en aquel momento con el gobierno de Rajoy, pero estamos hablando de una cosa completamente diferente. No, pero no creo que una cosa tenga que dar pie a argumentar la otra, porque en este caso estamos hablando de una gravedad muchísimo mayor y de unas implicaciones a nivel económico y social bastante grandes y que afectan a todo el país. Sí, pero volvemos al mismo sitio. Para que haya una futura amnistía dentro de la Constitución, se tiene que votar
en el Congreso de los Diputados y Mm, pasar todos los cauces legales. Y, claro, el PP lo recurrirá al Tribunal Constitucional que dictará también claro. su Hay punto de vista, si está dentro o fuera de la Constitución. Sí, Como ya recurrió el Estatuto de Cataluña, que a partir de claro, ahí vienen todos los problemas que tenemos con los catalanes, desde que cierto, recurrieron el Estatuto de Cataluña. cierto, pero claro, ahora se da una situación que yo creo que ni en los mejores sueños de Puigdemont en este caso se podrían haber dado, porque ahora mismo la situación política, por el número de votos y por el número de personas que hay en el Congreso, es favorable a que precisamente pueda haber ese referéndum. Y de hecho, puede verse, y bueno, y es lo que va a ocurrir bajo mi punto de vista, en este caso, Junts per Catalunya puede forzar al gobierno a ir por la vía que ellos quieren, porque si le retiran los apoyos, pues automáticamente el gobierno puede verse entredicho. Entonces, al final, no sé yo si es completamente equitativo lo que está ocurriendo. Pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, el Congreso ahora podrá apoyarlo y lo podrá hacer legalmente, cosa que no ocurría en el momento en el que ocurrió ese referéndum encubierto por parte de Cataluña durante el mandato de Mariano Rajoy. En ese momento era ilegal. Ahora, la amnistía es precisamente para tratar de borrar todo lo que ha pasado. Pero vuelvo a decir lo mismo, es completamente complicado entender cómo por unos votos es posible perdonar ese tipo de cuestiones. Si ahora tanto tú como yo hacemos alguna cuestión de ese tipo, la justicia no nos va a tratar igual. Pero sin embargo, todos estos políticos se salen con la suya, prácticamente borrando de un plumazo todo lo que ocurrió en ese momento y encima teniéndoles que pedir perdón y pagando pues toda la fiesta que se ha montado durante todo este tiempo. Eso es lo que opina mucha gente. Sí, no, es una opinión que tenéis, pero que Feijóo ha tenido en sus manos también, porque no ha Mm, apoyado a Pedro Sánchez. Y ya no, no hubiera tenido que recurrir el PSOE a los votos de Puigdemont a negociar con él. Los diputados del Partido Popular, me abstengo, señor Sánchez, y se acaba ya el poder de las minorías. claro, pero hay que tener también en cuenta una cosa. El Partido Socialista ha necesitado los apoyos de prácticamente el resto de partidos, pero no ha ganado las elecciones. Las elecciones no las ha ganado. Entonces, ¿por qué Igual el que no la Partido ganó Popular tiene que ceder sus votos para que Sánchez sea presidente? igual que no lo ganó Guardiola en Extremadura o en la alcaldía de Valladolid, por ponerte un ejemplo, pero vivimos en un sistema parlamentario que el que más escaños o más diputados tiene, obtiene es el que gobierna. Ujú. Y eso lo hemos hablado también Sí, anteriormente. Y el señor Feijóo ha sacado más votos. Vaya, por poco. Había una diferencia de sí, una 200, 300 diferencia mil votos. pequeña, pero sí. Ujú. Ha sacado más escaños por la ley electoral que favorece a la fuerza que sea más votada en cada circunscripción. Pero eso no significa que tenga más apoyo. Feijóo se presentó, fue propuesto por el rey, sacó 172, 172 Sí, escaños. claro. A Ahora se ha ver, los presentado procedimientos Pedro legales Sánchez. se han llevado a cabo como realmente dicta la ley, como debe de ser. Eso, vamos, Sí, no lo discute nadie. Yo creo, bajo mi punto de vista, mi opinión personal, en este caso el Partido Popular, primero centró su campaña política de forma completamente errónea, eh, porque bueno, se volcaron realmente como si en este caso Vox fuera la ultraderecha. Yo creo que el concepto de ultraderecha, ultraizquierda y demás está muy mal visto y mal expresado, porque prácticamente los partidos han hecho unas campañas en las que se han preocupado más por su competencia que por lo que realmente iban a aportar en su propio programa. Entonces, yo creo que cada partido, y ya me da igual quién sea,
debe de tener claro de cara a unas elecciones cuál es su programa. Y ese programa debe de defenderlo, o por lo menos de tratar de llevarlo a cabo. Pero sin embargo, en estas elecciones, tanto el Partido Socialista, Podemos y el Partido Popular iniciaron una guerra contra Vox que yo tampoco entiendo en absoluto. Y yo creo que dirigieron esas campañas un poco para, bueno, pues para tratar de mantener la atención de los votantes en otras cuestiones, más que en interesarse en qué es lo que aportaban en el programa. Pero yo creo que Feijóo perdió su oportunidad de ser presidente, la perdió. O sea, la campaña, bajo mi punto de vista, la llevaron muy mal. Perdió esa oportunidad porque lo tenía todo a su favor después de las elecciones autonómicas, lo tenía todo a su favor para poder ganar estas elecciones, yo creo con un amplio margen. Pero lo hizo mal y eso ha provocado que el resultado fuera el que es actualmente. Y eso le guste a quien no le guste, es así y lo tenemos que aceptar. Estamos realmente en un país democrático y tenemos que aceptar los resultados. Yo soy el primero que los acepte, aunque no me gusta lo que hay en este panorama. Y es cierto de que las cosas se han desarrollado según marca la ley, según las normas, y bueno, es así. O sea, nadie puede decir de que en este momento Pedro Sánchez está en el gobierno de una forma que no sea legal, porque realmente se ha cumplido con la legalidad en todo momento. El cómo se ha hecho es lo que yo critico, el cómo se ha hecho. El negociar con partidos, en este caso con Bildu, que parece que a todo el mundo le cuesta reconocer de que Bildu viene de donde viene. No voy a decir la palabra, pero todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Y que luego, bueno, Junts per Catalunya pues, ha aprovechado esta oportunidad pues, para conseguir lo que probablemente no hubiera conseguido nunca si no se hubiera dado las matemáticas que se han dado en esta situación. Yo creo que esa evidencia de las matemáticas favorece a los catalanes en este caso. Lo han hecho en muchas ocasiones, pero en esta ocasión las ha favorecido muchísimo y lo están aprovechando. Y quien lo niegue, yo creo que mm, eh, se está autoconvenciendo de algo que no es, porque realmente los números son los números. Siete escaños no son nada con respecto al resto de los escaños que hay en el Congreso, pero han decidido a su favor. Hombre, se aprovechó Puyol con Felipe, Puyol Mm, con Aznar. Ahí podemos tirar de hemeroteca y hay múltiples sí, de fotos con uno y con otro. es cierto. Y yo creo que Feijóo salió ganador de mayo. De las elecciones municipales salió de mayo. Pedro Sánchez, contra pronóstico, convocó elecciones. A partir de ahí, creo también que le perjudicó a Feijóo los pactos que hizo con Vox, por ejemplo, en Extremadura o en los distintos ayuntamientos, y se le hizo muy larga la campaña, se le hizo muy larga, no fue tampoco al debate electoral donde fueron los cuatro candidatos, él se ausentó, ahí hubo un 2 contra uno de Yolanda y Pedro contra Abascal, donde salió, de ese debate salió victorioso el bloque de Sumar y de PSOE, y no ir a ese debate Feijóo, y aparte de los múltiples errores que fue cometiendo, vaya, son anécdotas, ¿no? Confundir Mm, Badajoz con Andalucía, o el Mediterráneo lo puso en Huelva, el Mediterráneo. Fuimos descubriendo al candidato y nosotros teníamos una expectativa cuando estaba allí en Galicia, y conforme se fue descubriendo más a Feijóo, fue bajando un poco fue un poco bajando su protagonismo y su nivel de simpatía. Pedro Sánchez fue de menos a más, tiró de la política del miedo a Vox, del miedo a la ultraderecha, y cogió también el argumento de los pactos que había hecho Feijóo con Vox. mm, Yo pienso que si Feijóo llega a aguantar un poco más, sin pactar con Vox, hubiera ganado hubiera sumado en las elecciones que se celebraron el 23J.
pero se quitó la careta, jugó a la doble banda de con vos sí, con vos no, luego al final le hace falta, le da los apoyos, le da la viceconsejería y la vicepresidencia que le haga falta y eso, en mi opinión, que le perjudicó mucho. Hubo una gran movilización desde el punto de vista de la izquierda. Pedro Sánchez subió de 7 millones a 8 millones después de los indultos que hubo, que también hubo muchísimo debate de que España se rompía y consiguió sumar 1 millón más de votos prácticamente. Y mi opinión es que Feijóo perdió esas elecciones cuando todo estaba a favor para él. Y pienso que fue eso, por los pactos que hizo con Vox, donde se unió en las diferentes comunidades, en la comunidad valenciana también lo apoyó, para conseguir el gobierno en más de 100 ayuntamientos. Y pienso que eso lo perjudicó porque ya se quitó la careta y le vinieron muy larga la campaña electoral. ¿Por qué crees que es malo pactar con Vox, pero sin embargo en su momento no fue igual de malo que el PSOE pactara con Podemos? Porque si a Vox lo consideramos la ultraderecha, para gran parte de la población Podemos es la ultraizquierda. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no se puede pactar con un partido como Vox y sin embargo sí es posible hacerlo con otros partidos en los que tiene un encaje político bastante complicado? En este caso con Podemos o incluso con Bildu o incluso con... Bueno, voy a dejar solo estos partidos. Pero, por ejemplo, en el caso de Bildu también tenemos un encaje político complicado. Y en el caso de Podemos, el Partido Socialista se vio necesitado en su momento también para pactar con ellos. ¿Por qué es malo con uno y con el otro no? ¿Por qué? No, no es que sea malo, son diferentes formas de pensar. Lo hemos visto estos días, a vos, la que está liando delante de las sedes socialistas, con símbolos franquistas, con movimientos nacional catolicistas que no tienen nada que ver con la España constitucional. Es totalmente, si apoya a vos, apoya a los que niegan la violencia de género, apoya a los que están en contra de la igualdad, apoya a los que están en contra del feminismo. Esos son los apoyos de vos. Mm, y Podemos totalmente diferente. ¿Se escora a la izquierda? Sí, pero luchando por los valores de la democracia, los valores constitucionales y los valores de una España de progreso. Recuerdo cosas buenas que ha hecho este gobierno, PSOE Podemos. Ha subido el salario mínimo como nunca. Ha subido las pensiones como nunca. Rajoy dejó la hucha vacía y este gobierno ha conseguido un gran escaparate social, ha conseguido un gran progreso social para no dejar a nadie atrás. Mientras vos niegas la violencia de género, Podemos luchar por la igualdad entre sexos. Y es así, mientras vos niegas al colectivo LGTBIQ+, que se llama ahora así, Podemos, pues, lucha porque haya una diversidad y que se acepte a todas las personas, independientemente de su identificación sexual. Esas son la diferencia entre un partido y otro. Yo me quedo con la extrema izquierda de Podemos, porque permite la pluralidad, la libertad y la igualdad. Y es así. Bueno, yo opino que ningún partido está en contra de la igualdad. Yo lo que pienso es que a veces las opiniones que hay por parte de, bueno, pues de personas que no comulgan con una política o con unos partidos, en este caso concretamente, pues no sé si ven la información que transmite un partido de forma errónea o la tratan de adaptar de la forma contraria a lo que piensan. Pero yo creo que ningún partido en este país quiere que no haya una igualdad. Lo que sí que hay es una disparidad de criterios en cómo se deben de desarrollar esas políticas, en este caso de igualdad.
Yo creo que con lo que hemos visto con las políticas de igualdad, con la política de la ley del CSI, que es tan famosa, que ha provocado pues la salida de muchos delincuentes, por decirlo de esta manera, a la calle, ha tenido un impacto negativo. Y a veces, muchas veces es difícil escuchar a alguien, sobre todo del ámbito de Podemos, criticar los errores que han cometido. Porque una cosa es querer hacer una ley como la del CSI, tratando de mejorar la igualdad, y otra cosa es cometer esos errores jurídicos que tuvieron, que ha permitido que haya salido. Bueno, se nos ha ido Fran. No sé si podremos recuperarlo. Vamos a ver si. Se ha Fran, ido, te ¿no? nos has ido. Te nos has ido, pero bueno, has vuelto. Bueno, lo que yo comentaba anteriormente es que no sé qué es lo que opinas con respecto a la ley del sí es sí, pero hay que entender de que hay una evidencia en la que mucha gente ha salido a la calle, otros han visto rebajadas sus penas y pese a que pudiera ser una ley que persiguiera una igualdad, realmente consiguió lo contrario. O por lo menos tienes que reconocer de que los resultados no fueron los más favorables, con todas esas resoluciones judiciales que permitieron la salida de muchos agresores sexuales y de la rebaja de pena que está ahí. Eso es un hecho y eso fue provocado precisamente por esa ley. Pero Yo se no sé si eso rectificó. se le puede llamar igualdad realmente. La ley del CSI ha tenido un problema a la hora de la interpretación de las leyes y hay que reconocerlo. Y luego se rectificó. El PSOE pues rectificó la ley y que se reconoce, ¿no? Que había ahí un vacío legal que daba a una interpretación diferente, depende del juez o la jueza, y se rectificó la legislación con la incorporación que hizo el PSOE a la normativa. Claro, pero eso se criticó mucho y yo no recuerdo, corrígeme si me equivoco, no pedir perdón, pero sí decir, oye, nos hemos equivocado en esta materia, lo hemos hecho mal, lo hemos rectificado, pero lo hemos hecho mal. No sé por qué Sí, cuesta reconocer los errores. Probablemente cuesta esto se no, pueda aplicar ahí a Podemos, cualquier partido, pero sí, por Podemos qué no a ha los políticos en pedido. general les cuesta reconocer sus errores? Sí, cuesta, Podemos ahí todavía no ha rectificado. Sigue Irene Montero, que ha salido del gobierno y sigue dando caña, ¿no? Entre comillas. Mm. Y cuesta. La verdad es que ahí tenían que haber rectificado. Tenían que haber pedido disculpas y haber aceptado el error. Porque si lo llegan a aceptar rápido, el PSOE de Pedro Sánchez hubiera rectificado lo más rápido posible, que al final se tardó más por el atranque que había en el gobierno de coalición. Ahí sí te tengo que dar la razón en el que se debe de reconocer antes los fallos, porque fallos tenemos todos somos personas y podemos tener fallos en un momento dado. Mm. Eso no quita que la ley del solo del sí es sí, sí es con la rectificación que se le ha hecho ya, que se le introdujo el PSOE, ya es una herramienta fundamental para la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, hay opiniones contrapuestas, porque bueno, eso es un tema en el que se puede debatir muchísimo, y probablemente sería tema de otro debate, pero bueno, eso fue una de las cuestiones que han ocurrido, que precisamente por ser gobierno de coalición y al necesitarse unos a otros, provocan precisamente pues que las cosas no se aborden a tiempo. Y ahora mismo sí, teníamos un gobierno de coalición con Podemos hasta la anterior legislatura, ahora tenemos un gobierno de coalición todavía más complicado, muchísimo más. Entonces, ¿qué va a No, deparar pero el futuro? un gobierno de coalición PSOE-Sumar, igual que hay en otros sitios PP, Vox, por ejemplo, que Mm. es momento de negociar,
de ceder, de llegar a acuerdos, porque así lo ha decidido la ciudadanía en la urna, que no le han dicho a los políticos que se pongan de acuerdo. Cuando antes había bipartidismo, pues ahora hay 4 partidos que sacan una cantidad importante de votos, porque tanto Vox como Sumar sacaron 3 millones de votos, que es una cantidad bastante importante. No queda otra que ponerse de acuerdo y llegar a acuerdo. Y contar con las minorías también. Sí, hombre, lógicamente lo normal sería ponerse de acuerdo y que hubiera un consenso, pero yo, y esto es opinión personal mía, creo que eso va a ser muy complicado. El panorama actual que tiene este país ahora es quizás el más complicado que ha tenido en muchísimos años y va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. Y imposible en algunos casos. Quizás porque tanto lo que es la izquierda como lo que es la derecha van a estar sin dar el brazo a torcer en ningún sentido. Y considero que eso es malo. No voy a decir de que tenga que ser, en este caso, el Partido Socialista el que tenga que dar el brazo a torcer. Tendrían que hacerlo ambos. Pero quizás por orgullo, Claro. creo que tenemos un presidente demasiado orgulloso en el que creo que vela mucho por sus intereses, quizás lo haga bajo su punto de vista en el que lo que él piensa es lo mejor para este país, pero no van a dar el brazo a torcer y yo creo que no va a haber entendimiento. No va a haber entendimiento y probablemente vamos a tener unos 4 años de gobierno en el que se va a gobernar como bien se pueda, probablemente haciendo grandes concesiones porque si no se hacen las concesiones que le pidan desde esas minorías, probablemente pierda los apoyos y pierda el control del gobierno. Entonces creo que van a haber muchas concesiones a lo largo de esta legislatura y quizás dentro de 4 años veremos lo que ocurre. Hay una cosa que tenemos clara, yo por lo menos, esto es mi opinión, no, siempre la doy abiertamente como me gustaría que des la tuya a continuación. Dentro de 4 años veremos los resultados en las urnas eh, de cuál ha sido la gestión del gobierno. Y creo que llegará un punto en el que las cosas son tan complicadas y esas concesiones yo creo que se van a terminar dando de una manera o de otra, que cuando llegue el momento de las urnas, yo creo que puede ser el final del Partido Socialista tal y como lo conocemos. Hay que reconocer de que hay muchos socialistas, gente dentro del partido que han sido ministros que están en contra de lo que se está haciendo. No estamos hablando solo de lo que es el Partido Socialista ahora. Hay muchos socialistas que han tenido puestos de poder en este país que han dicho que lo que ocurre y lo que está haciendo en este caso Pedro Sánchez no es normal. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que va a haber un descalabro del Partido Socialista dentro de 4 años cuando se puedan volver a celebrar elecciones. Y probablemente por todas las concesiones que se van a terminar dando y por estar bajo el control político de una minoría. Esa es mi opinión realmente. Si haces un análisis de los ciclos políticos, Aznar estuvo 8 años, Rajoy no llegó a los 8, Felipe fue el que más legislaturas tuvo, Zapatero estuvo 2, no llegó a las 2, bueno, 2 legislaturas, pero no llegó a los 8 años, tuvo que adelantar elecciones. Está claro que el desgaste de Pedro Sánchez en las próximas elecciones va a ser una incógnita. Va a ser una incógnita, aunque haya subido 1 millón de votos, como ha subido desde del 2019 al 23, pero ese desgaste está ahí. Hay que reconocer que va a haber un desgaste que siempre el partido que está en el gobierno lo sufre. ¿Habrá cambio de ciclo? A día de hoy no lo podemos saber. La legislatura va a ser difícil, eso hay que reconocerlo, una legislatura difícil en la que hay que llegar a acuerdos, en la que hay que ceder mucho, todos los partidos políticos, y donde el ambiente pues va a estar caldeado seguro, va a estar caldeado porque al Partido Popular le va a interesar mantener ese ambiente en la calle caliente. Y está claro que esas elecciones van a ser un reto, las próximas para Pedro Sánchez.
¿Conseguirá revalidar el gobierno dentro de 4 años? A día de hoy es difícil adivinarlo. Si miramos la historia, Aznar tuvo 2 legislaturas, Zapatero 2, Rajoy 2. Si seguimos esa crónica, toca cambio electoral, toca cambio de partido político. Pero con Pedro Sánchez nunca se sabe, se daba por muerto el 23 de julio y salió vivo. La verdad que tiene un reto por delante súper difícil, súper complicado, porque lo ha apoyado 8 partidos políticos con el PSOE, si metemos también al PSOE, y tiene una legislatura muy complicada. Se ha rodeado de gente más dialéctica, con más categoría política, como Óscar Puente, Pachi López, que lo recuperó de portavoz, y Nadia Calviño, María Jesús Montero, con un perfil político en el Consejo de Ministros para intentar la batalla electoral, propiamente dicho. Así que un reto complicado, un reto difícil, y la historia dice que cada 8 años hay cambio, hay giro electoral. Lo veremos. Con Pedro Sánchez nunca se sabe. Sí, no, en eso sí te tengo que dar la razón porque se puede decir que Pedro Sánchez es un superviviente, o sea, nos puede gustar o no el presidente, pero hay una cosa que ha hecho bien y es que conoce todos los pasos que da y es un buen estratega. En ese aspecto hay que reconocerle que lo ha hecho bien. Yo no daba 2 duros por que fuera presidente antes de las elecciones, pero lo ha conseguido. O sea, realmente en ese aspecto sabe cómo hacer las cosas. El que la comparta o no, bueno, eso ya es opinión de cada uno. Creo que queda claro la opinión en la que estamos tanto tú como yo, pero son opiniones, creo que respetables. Creo que Claro, lo importante, bajo mi punto de vista, en este país es que todos podamos hablar, todos podamos expresar la opinión que tenemos, que aunque no nos guste la situación que pueda haber, tenemos que respetarla y tenemos también que saber escuchar, tenemos que respetar las opiniones de todos y eso es lo que a mí me gustaría que ocurriera en el gobierno y que se respetaran. Muchas veces el Congreso de los Diputados parece un patio de recreo en el que se pelean, en el que parece mentira de que nos estén representando. Y lo lógico sería que aunque hayan opiniones contrapuestas, pues pueda haber un diálogo, pueda haber un entendimiento y pueda haber un intercambio de opiniones que quizás si ocurriera a lo mejor podría haber un punto de intermedio y obtener resultados, porque al fin y al cabo yo creo que tanto lo que a ti personalmente como lo que a mí y al resto de ciudadanos les interesa es que este país siga creciendo y que vaya adelante y que no vaya dando pasos hacia atrás. Está claro que mucha gente tiene en este momento opiniones muy opuestas. Ese muro que ha comentado Pedro Sánchez, espero que no se construya y que no exista y que si existe un muro se termine derrumbando, porque yo creo que eso no nos conduce a nada. Esa es mi opinión. Y ya para terminar, Frank, me gustaría que termines tú con tus impresiones, con lo que tú quieras decir y siéntete libre para comentar lo que quieras. sí, que yo estoy de acuerdo en que tenemos que respetar las opiniones de todos, que se respete el que piense de una manera, el que piense de otra, y que nunca lleguemos a la violencia, por decirlo Ujú. de alguna manera. Que no veamos lo que hemos visto esta semana en la calle, atacar a las sedes socialistas por pensar de una manera o por decidir unas cosas que lo ha votado un determinado partido político. Que nunca lleguemos a esos extremos de salir a la calle a pelear a nadie por pensar de manera diferente. Tenemos que respetar todas las ideas políticas, intentar integrar todas esas ideas diferentes, que no piensen como nosotros, que vivan en otros territorios, que tengan otra cultura diferente, con un único objetivo: que España siga progresando, que España siga creciendo,
que España siga teniendo una diversidad, una riqueza, una pluralidad en la que todos cogen y en la que todos somos personas. Y esa es la idea en la que yo creo que cogemos todos. Somos personas que queremos que España siga trabajando, que España siga creciendo y que España pues sea un referente a nivel europeo y ¿por qué no a nivel mundial? Y yo creo que ahí tenemos un punto de unión en la que debemos de trabajar y buscar para que todos consigamos estar en esa línea, sin perder nunca el respeto y con la tolerancia como la bandera fundamental de las diferentes ideas políticas. Ujú. Pues muy bien, Frank. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir este momento con nosotros. Y bueno, vamos a ver un poco cómo se desarrolla el panorama Sí, político en los próximos meses y años, que estoy de acuerdo que va a ser un poco complicado, pero bueno, ahí está, es lo que ha elegido este país y lo que los acuerdos políticos han conformado. Y bueno, veremos, quizás dentro de un tiempo podamos volver a hablar y analizar un poco lo que ha ocurrido durante este transcurso de tiempo y ver si seguimos opinando de la misma manera o hemos cambiado en algún aspecto. Gracias así por es. compartir este momento. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar, de participar en esta entrevista y veremos dentro de cómo va progresando el futuro de España y estoy abierto a poder charlar otra vez con vosotros. La verdad que ha sido muy agradable poder participar en este programa. Muchas gracias. Muy, muy amable, Frank. Gracias. Un saludo.